El presidente Donald Trump es citado formalmente a declarar ante el comité del 6 de enero. En solo semanas tendrá que presentar documentos cruciales. Polémicas grabaciones de los operativos en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas. Decisiones que pudieron ayudar a salvar vidas. Terrible explosión provocada por el choque de un tren con un camión que transportaba combustible. Deja un escenario de caos y desastre. Drama y desesperación en la frontera. Migrantes tratan de burlar a agentes migratorios y entrar al país. Así iniciamos su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero Estrella TV, les saluda Abel Álvarez y vamos a comenzar con esto porque hay que hablar de la citación formal para Donald Trump que acuda a testificar ante el comité que investiga el asalto del 6 de enero. El panel especial ordenó al expresidente entregar documentos relacionados al caso el 4 de noviembre y que declare en el Congreso a partir del 14 de noviembre. En la citación, los miembros afirman que existe evidencia abrumadora de que Trump fue quien orquestó y supervisó el esfuerzo de docenas de sus colaboradores para tratar de revertir la elección presidencial del 2020. Y para que nos hable más sobre este tema, nos enlazamos con el analista político Hernán Molina. Hernán, gracias por estar con nosotros aquí en Estrella TV. Por supuesto. Hernán, ¿ya está obligado entonces el presidente a declarar, a presentarse frente al comité? Sí, lo que pasa es que el presidente muy probablemente usa la misma táctica dilatoria que ha usado en varias oportunidades y es a través de sus abogados presentar una demanda estableciendo que él no puede ser forzado, ¿no? Entonces vamos a ver si realmente el 14 vamos a ver al presidente, el 14 de noviembre, vamos a ver al presidente testificando o vamos a tener noticias de que se está tratando de envolver a las Cortes para no tener que hacerlo. Ahora bien, ¿se podría él acoger a la quinta enmienda? No soy abogado, pero lo que entiendo que la quinta enmienda es para no autoincriminarse en la acusación de un delito o cuando una persona es llamada a declarar, como en este caso. Pero primero, para acogerse a la enmienda, tendría que decidir si es que va a presentarse o no va a presentarse. O sea que primero tendría que ser resuelta la posición judicial del presidente, si es que realmente puede ser forzado a declarar o no. Convengamos que esto realmente no es algo que sucede todos los días. Y después, en el momento si es forzado a declarar y se presenta a declarar, el presidente podría decir que no va a testificar porque cualquier cosa que pueda decir puede ser usada en su contra en una causa legal, que sabemos que está llevando a cabo esa investigación el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero obviamente no es el primer mandatario que ha sido llamado a testificar en algún evento determinado del país, ¿no es así? Bueno, el expresidente Clinton, en la investigación de Mónica Lewinsky y los otros casos que estaban aliados a esa investigación, tuvo una deposición frente a abogados. El expresidente Nixon casi llega a eso, pero renunció antes. Entonces, contemporáneamente no es algo que hemos visto en todos los presidentes, mucho menos en una acusación de conspirar para entorpecer la labor parlamentaria del Congreso para legitimizar y certificar la elección de un presidente. Las elecciones presidenciales de este país y la transferencia del poder han sido pacíficas, a pesar de que ha habido, en el caso, por ejemplo, de George Bush hijo y Gore, que hubo muchas diferencias. Gore dijo, ya está, y pasamos. O sea, esto es la tradición, tener una transferencia pacífica del poder. Y con Trump no ha sido así, obviamente. Bien rápido, Hernán, ¿qué tipo de documentos tendrá que presentar Donald Trump al comité? Bueno, son documentos que obviamente están relacionados con la causa. No han dado exactamente detalles. Se supone que el presidente tiene en su poder documentos que podrían llegar a convalecer lo que el comité dice. Uno de esos es, por ejemplo, mensajes de texto, comunicaciones entre Roger Stone y gente que ha sido parte de esta conspiración para detener la labor parlamentaria, ¿no? Efectivamente. Gracias, Hernán, por estar con nosotros una vez más. Por supuesto. Gracias. Bueno, seguimos con más y fíjese, Steve Bannon salió desafiante hoy de la corte donde recibió una condena de 4 meses de prisión y predijo lo que va a ocurrir el 8 de noviembre al presidente Biden, a los demócratas y al fiscal general de la nación. Vamos a Washington DC con Alfredo Miranda que nos amplía.
El ex estratega político de Donald Trump, Steve Bannon, fue sentenciado en una corte federal de Washington a 4 meses de cárcel por desacato a una citación del comité congresal que investiga el ataque al Capitolio. La sentencia de Bannon reafirma la convicción sobre que existía un intento de desestabilización, que se atentó contra la democracia y toda la narrativa demócrata. Pero al mismo tiempo reafirma también convicciones en el otro lado, como más bien la victimización y una martirización de quienes hoy día son impetrados por delitos supuestos contra el Estado. Bannon había sido declarado culpable de 2 cargos de desacato al Congreso. El Departamento de Justicia había recomendado 6 meses de cárcel y una multa de $200,000 bajo el argumento de que nadie, independientemente de sus medios, su posición, influencia de amistades o patrocinadores, está por encima de la ley. Sin embargo, el juez Carl Nichols dictaminó que Bannon debería pagar una multa de solo $6,500, además de su sentencia de 4 meses. Tenían la posibilidad de haber adjudicado una culpa mucho más grande. No lo han hecho y eso es independiente de lo político. En lo político, Bannon, tú lo has visto hoy día, sabe perfectamente que esto es un argumento para resucitar políticamente. Bannon, al salir de la corte, se mostró desafiante y en tono amenazador apeló a los resultados de las elecciones de noviembre para tomar venganza contra lo que llamó el régimen ilegítimo de Biden. El 8 de noviembre, el pueblo estadounidense emitirá un juicio y barreremos. La administración de Biden termina a las 8 de la noche del 8 de noviembre. El Departamento de Justicia, Merrick Garland, terminará siendo el primer fiscal general acusado de juicio político y será destituido de su cargo. Expertos consideran que la amenaza de Bannon es una muestra radical de la judicialización del poder político que podría acentuarse después de las elecciones de noviembre. El abogado de Bannon anunció que apelaría la decisión, por lo cual no tendrá que cumplir la sentencia hasta que termine el proceso. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Mire, por otro lado, investigan a un oficial de la Policía Estatal de Texas que presuntamente ordenó a sus agentes no entrar a la escuela de Uvalde el día de la masacre. Surge un audio en donde se escucha al capitán Joel Betancourt instruir a un equipo de asalto esperar más de 70 minutos afuera del plantel. Betancourt dijo que pensó que un grupo mucho más experimentado iba en camino a la escuela. Recordemos que el ataque del 24 de mayo dejó 19 niños y 2 maestras muertas. Tijuana es otra de las ciudades que está siendo inundada por venezolanos que son deportados de Estados Unidos y quienes ahora libran una lucha contra el tiempo. Vamos con Yolanda Morales, que recogió las impresiones de algunos de ellos. Una noche más de venezolanos retornados de Estados Unidos a Tijuana. Una noche en la central camionera. A este lugar fueron transportados por el INAMI y ahí pasaron la noche. Bueno, la realidad fue esa. Nos dijeron que nos iban a dar un permiso de 30 días, ¿sí? Que íbamos a estar libres, por lo menos que no íbamos a estar esposados, pero que no tenían comida ni donde quedarnos a dormir porque no tenían recursos. Hasta el momento hay en Tijuana más de 700 retornados, de los cuales muchos han sido separados de sus familiares. Pues yo venía con mi pareja y ahí cuando veníamos juntos nos separaron. A mí me mandaron para acá, para California, Tijuana, ¿no? Y ahí a ella la deportaron allá de Ciudad Juárez. Y dividieron todo el grupo de familia ahí que estaban en emigración estadounidense y no le importó absolutamente nada. Separar los padres con sus mujeres, con sus hijos, no le importaron absolutamente nada. Según el investigador del COLEF, José María Ramos, los venezolanos están en estado débil frente a otros grupos migratorios que intentan ingresar a Estados Unidos. Cuando hablemos de soluciones o tratar de disminuir ese tipo de problemáticas, ahí entra un tema de una gran corresponsabilidad de los países involucrados. Malos tratos en Estados Unidos y en México, dicen los venezolanos separados y sin dinero. También tenemos hijos, tenemos familia. Hemos vendido todo, vendimos carro, vendimos casa para poder venir a cumplir nuestro sueño americano. Además de esta situación, los migrantes están con el tiempo encima, ya que sin poder trabajar y con un permiso de estancia muy corto de entre 7 a 30 días, por lo que podrían enfrentar el riesgo de la deportación a su lugar de origen. Después de una semana que comenzaron a llegar los venezolanos retornados a esta ciudad, se abrirá este nuevo espacio para brindarles cobijo y sustento. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV.
Mientras tanto, cada vez es más difícil que los inmigrantes puedan cruzar a Guatemala. Y es que tras conocer que cientos de venezolanos y hondureños ya salieron rumbo a ese país, el gobierno reforzó los cruces con una impresionante presencia de soldados y policías. Nuestro corresponsal José Flores nos reporta desde allá. Las autoridades de Guatemala aumentaron la vigilancia en toda la frontera con Honduras y El Salvador, luego de que fueron notificadas de que partió desde San Pedro Sula la anunciada caravana de migrantes venezolanos y hondureños que intentará nuevamente ingresar al país para dirigirse a México y luego a Estados Unidos. Específicamente en la frontera de Corinto, lugar donde se mantiene una presencia policial y también militar. El trabajo coordinado entre las instituciones fortalece en todo momento el respeto a los derechos humanos, pero también, en este caso, la verificación que sea una migración regular y no irregular. Los agentes han ubicado muchos puestos de control en distintos lugares fronterizos, donde lograron detener a 60 indocumentados venezolanos que se encontraban escondidos en puntos ciegos, esperando la llegada de la caravana. En muchos de los casos se ha logrado observar a personas que han sido trasladadas en una manera inhumana, los dejan abandonados y es muy importante en este caso atenderles. Aunque muchos de los policías no portan armas a la vista, algunos llevan escondidas bombas lacrimógenas y gas pimienta para tratar de detener a los indocumentados que intenten pasar de forma ilegal por el país. Hay que arriesgarse a ver qué sale. Eso es lo que los obliga a todos, tantas familias que vienen y todavía vienen en camino bastante gente. Muchos migrantes venezolanos que se encuentran en la frontera entre Honduras y Guatemala están a la espera del arribo de los indocumentados hondureños para poder unirse al grupo y tratar de ingresar a este país. Están pasando tantas cosas, entonces sí, yo creo que vale la pena seguir, tratar, arriesgar la vida por tratar de salir adelante. La policía guatemalteca no permitirá el ingreso de ningún indocumentado que no llene los requisitos migratorios que se exigen en la frontera con Honduras para poder entrar a este país. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Bueno, y con esto vamos a la primera pausa del noticiero. Ya regreso. Toman medidas de emergencia en la frontera por un alarmante aumento de sobredosis con opioides. Una mujer y sus 2 hijos intentan cruzar a Estados Unidos corriendo por una garita. Tenemos las dramáticas imágenes. No se vaya. Y a raíz de la crisis de opioides que enfrenta la Florida, la fiscal general del estado maneja una campaña para que una empresa entregue kits de asistencia en caso de una sobredosis. Ronald Hacha nos trae más detalles de cómo lo van a hacer. En lo que va del año, en el 2022, ya han habido más de 4.000 casos mortales de sobredosis de opioides en la Florida. Y en un acuerdo entre la fiscal general Ashley Moody y la empresa Walmart, esta pagará $215 millones y entregará 672,000 kits de Naxolón, debido a acusaciones que las farmacias Walmart ayudaron a contribuir con la crisis de opioides en el estado del Sol. Por su parte, departamentos de policía en el sur de la Florida, como el de la ciudad de Medley, ya cuenta con naloxón para sobrellevar una sobredosis de opioides. Nuestros oficiales y el departamento de policía estamos preparados y tienen disponible a los oficiales después de tener su entrenamiento con la medicina Narcan, que los tienen accesible todos los policías de Medley. El oficial Chavarría, vocero de la policía, nos muestra cómo este medicamento está específicamente guardado para que sea más efectivo. Requerido por el estado de la Florida, el entrenamiento es sobre cómo administrar el Narcan. El doctor Carlos Riveros nos explica cuáles son los síntomas, por lo cual estamos frente a una sobredosis de opioides. Básicamente es una persona somnolienta que no puede contestar preguntas y en muchos casos no puede respirar, y además de eso el examen de las pupilas también. Asimismo, el doctor Riveros resalta que existen posibilidades de riesgos. El problema es cuando la sobredosis es por los opioides y es una persona que crónicamente está recibiendo opioides, y que de pronto ese estado mental pueda ser debido a una segunda sustancia. Lo cierto es que se busca bajar las cifras de muertes por el uso de opioides. Para información adicional sobre estos kits puede comunicarse con las oficinas de la fiscal Ashley Moody. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV.
Bueno, y le cuento que si usted tiene una cuenta 401k el próximo año, va a poder aumentar su contribución y ese plan y otros. El Servicio de Impuestos Internos IRS anunció hoy un incremento récord en el límite de esa contribución de hasta $22.500. El actual límite federal es de $20.500. Vamos a otra pausa aquí en el noticiero. Mire nada más, un tren embiste una pipa y causa una infernal explosión. Cientos de residentes son desalojados y hay decenas de casas dañadas. Medida desesperada, una familia de migrantes trató de cruzar a Estados Unidos corriendo por una garita. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Y mire, una catastrófica explosión causada por el choque entre un tren y un camión cisterna llenó de pánico a miles de habitantes de una población, esto en la zona de Aguascalientes. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México y nos cuenta cómo ocurrió este accidente. Este es el momento exacto del accidente. La pipa que transportaba combustible cruzaba las vías cuando fue embestida por el tren en Aguascalientes. Las personas que viajaban en sus autos tratan de huir. Una familia con un niño en brazos corre. El infierno llegaba a las calles de un fraccionamiento. Gente de la tercera edad, que apenas podía caminar y respirar, fue auxiliada para salvar la vida. Y un perrito era rescatado después de intoxicarse con el humo. Ya cuando llegamos nomás vimos todas las casas quemándose, pero no vimos, nomás salió un señor de sillas que le faltaban las sillas de rueda, salió y unos vecinos de por ahí lo rescataron también perritos que también estaban quemando. La magnitud del incendio se podía ver desde las alturas, la lumbre corría por las calles. Inmediatamente los servicios de emergencias llegaron al lugar para sofocar las llamas, que habían calcinado todo a su alcance. Para los damnificados se dispuso el uso de hoteles y albergues, pero muchos prefirieron irse con un familiar. No tenemos catástrofe todavía, hasta ahorita no reportamos nada. En este momento tan lamentable, un lugar cómodo donde mientras la puedan pasar, en lo que seguimos haciendo la valoración de los daños. Por fortuna no hubo víctimas mortales, pero el saldo fue de 300 casas incendiadas, 1.500 personas evacuadas, 3 de ellas hospitalizadas y unos 50 vehículos dañados. A pesar de lo aparatoso del accidente, el chofer del transporte de combustible solo sufrió una herida en un brazo y fue detenido por las autoridades, a quienes les tendrá que explicar por qué le intentó ganar el paso al tren. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Oiga, me vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en el noticiario. No se vayan. Mire, una familia migrante vivió dramáticos y angustiosos momentos, esto en el cruce de la frontera en Tijuana. Una conductora captó en video cuando una adolescente es detenida por agentes al tratar de cruzar corriendo la garita de San Isidro. A unos metros su mamá y su hermanito también ya estaban bajo custodia de otros oficiales. Y en El Salvador existe un personaje que dice que sus ataques de locura lo impulsan a crear verdaderas obras de arte. Walter Peñate habló con Don Miguel y nos muestra su trabajo en acero inoxidable. Cuando me da la locura, comienzo a hacer las esculturas. Bien dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco. Así se define Don Miguel Ponce, un hombre que fabrica cocinas con acero inoxidable. Pero el material que le sobra lo utiliza para construir estas esculturas, siempre y cuando le agarren sus ataques de locura. Yo soy fiel visitante de las chatarreras, y cuando voy a una chatarrera, ahí me fluye a mí, me fluyen las locuras. Y como ya nací loco de nacimiento, me doy gusto. Entre sus creaciones se encuentra este zancudo, pero es de sus favoritos porque manifiesta que es el clon de su personalidad. La gente dice, vete, para hacer zancudo se fumó 2 puros de marihuana. No, yo no conozco eso. Me sale de lo interior, del indio interior, porque eso fue el zancudo. El zancudo es bayunco. Esta es la presa. Don Miguel disfruta de sus momentos construyendo sus esculturas, como Don Quijote de la Mancha, la Manti, la espeluznante araña, la Torre Eiffel y otros diseños que solo él sabe hacer. Tengo 2 talleres pequeños, no son grandes mis talleres, pero mi locura sí es grande. Así es que yo contento hago todo lo que hago.
Pero quien más disfruta de las obras de don Miguel es su hija, quien dice que su padre tiene un talento natural, ya que nunca estudió para convertirse en un verdadero artista de estas esculturas. Por mi parte, yo lo admiro mucho a él, porque de chiquito nos ha inculcado como a trabajar y pues a salir adelante. Él es único, como en la especie de él, es como una escultura de eso. Don Miguel se ha convertido en el único personaje en todo el país que fabrica este tipo de esculturas con material reciclable. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Y ahora atención con esto, advierten a los aficionados que asistan al Mundial de Qatar que si se pasan de copas irán a dar a un calabozo. Los organizadores decidieron tomar esta medida porque no quieren que los fanáticos causen desmanes, así que quienes tomen de más serán enviados a zonas especiales. Con esto llegamos al final. Soy Abel Álvarez, gracias por informarse con nosotros.